Bienvenido a Presencia de Dios. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia, la palabra de Dios. En el poder restaurador de su presencia y en la salvación que tenemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó dándonos vida eterna. Predicar la palabra de Dios y dar a conocer el poder restaurador de su presencia. Y en unidad, cumplir con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Presencia de Dios, siempre en mí. Te adoro por quien eres y hoy respiro tu aire en mí. Yo me rindo a tu palabra para despertar tu atmósfera en mí. No hay distancia en tu amor. Hoy respiro el aire del cielo, tu presencia activa en mí. Todo lo que respira, alaba, declara tu gloria, el ambiente del cielo aquí.
Bueno, damos la bienvenida a todos los que están en este auditorium, presencia de Dios siempre en mí. Y a todos los que nos ven también a través de este medio, Canal Más Guatemala. Denle un aplauso también a todos los que nos ven a través de Canal Más Guatemala. Hoy hablaré acerca de la serie Influencers de la palabra de Dios. Y he estado hablando acerca de este tema y alguien se pregunta, ¿qué es un influencer? Bueno, este tema o esta palabra está de moda, ¿verdad? Hay muchos que quieren ser influencers y me refiero a aquellos que captan una amplia audiencia a través de las redes sociales y desde donde influencian el pensamiento y las acciones de los demás. Pero aquí, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado para escoger a quién seguimos. Debemos considerar sobre la verdad, el carácter, la ética de estos influencers antes de convertirnos en sus seguidores. Hoy vamos a hablar acerca de unos influencers de esa época. Vamos a hablar de los influencers de Tesalónica. ¿Qué tiene que ver esto con los influencers? Bueno, los cristianos de Tesalónica fueron tendencia porque ellos influyeron mucho a su alrededor. Y vamos a ponernos en contexto. Pablo estaba aquí redactando una carta a Tesalónica, a esa iglesia. Pablo estaba asumiendo un papel aquí pastoral también. Él estaba dando directrices también de una manera íntima y personal para esta iglesia. Esta iglesia también fue una de sus primeras congregaciones de Pablo. Pero como en cualquier iglesia hay muchas dificultades a veces, y en Tesalónica pues no era la excepción. Habían también problemas ahí internamente en la iglesia. Conforme leemos las cartas de Pablo a esta iglesia, saltan a primera vista tres problemas principales. Y vamos a ver el primer problema, la persecución. Recuérdense que ellos estaban aceptando a Jesucristo y en ese tiempo había una persecución muy grande para aquellos seguidores de Jesús. Ellos estaban sufriendo esa persecución. En segundo lugar, también había otro problema, la aparición de profetas falsos. Es decir, dentro de la iglesia se levantaron varios profetas trayendo otras doctrinas. Y tercero, también habían problemas de la vida cristiana que se dan en todas las iglesias. Pero Pablo declara que esta iglesia, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, Pablo declara que esta iglesia de Tesalónica es un modelo y un ejemplo de influencia a sus alrededores. Y por eso, iglesia, nosotros tenemos que aprender de estos hermanos de Tesalónica, porque ellos fueron esa influencia a todos los que estaban a su alrededor. Y veamos en primera de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Quiero que me siga y dice: en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia. Habían sido ejemplo a todos los que habían creído en Macedonia y en Acaya. Es decir, ellos habían sido entonces aquellos influencers de aquella época. Su conversión como iglesia, la fe, el testimonio como de iglesia y el compromiso impactaron con poder a Macedonia y ¿qué dice? Y Acaya y más allá. Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que aprender mucho de nuestros amados hermanos de Tesalónica. En el verso 8 dice: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
Otra característica de esta iglesia, de estos hermanos que estaban siendo influencia alrededor, era que se había extendido ¿qué? La fe. La fe, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, decía Pablo. Esto evidencia que como parte de su riqueza espiritual, esta iglesia, esta congregación había desarrollado valores. ¿Se recuerda usted que aquí hablamos casi un mes de nuestros valores como iglesia? ¿Cuáles son nuestros primeros 2 valores? ¿Se recuerda usted de eso? Amar a Dios y amar a las personas. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Son parte de nuestros valores, de nuestras virtudes y de nuestros atributos como iglesia. Pero aquí vemos algo más que esta iglesia tenía. Y esta iglesia es que estaba fundamentada en la fe en Jesucristo. Y esta fe les capacitaba para crecer como iglesia. Esta fe también les ayudaba a resistir las tribulaciones e influir en su mundo alrededor. Entonces aquí vemos que había persecuciones. Había una persecución para todos los cristianos. No estamos como ahora. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro para los cristianos. Pero nosotros tenemos que tener esa fe de nuestros amados hermanos de Tesalónica. A pesar de que estaban siendo perseguidos con falsos profetas, también tenían problemas también internamente, pero a pesar de eso, su fe no desmayaba. Y vamos a leer en el libro de Primera de Tesalonicenses 1:9, y dice: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros. Aquí ellos están contando y están recordando cuando Pablo y Silas llegaron a esa ciudad. Aquí vemos algo también importante en esta iglesia de Tesalónica. Aquí ellos están dando testimonio de un cambio. Ellos recibieron a Pablo y a Silas las primeras veces y los recibieron mal. Los apedrearon, los arrastraron, los golpearon. Y ahora Pablo da testimonio de cómo ellos se convirtieron de los ídolos, de adorar a ídolos. Ahora se convirtieron a seguidores de Jesús, a discípulos de Jesús, para servir al Dios vivo y verdadero, dice esta versión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica? Activó la fe. Fue una comunidad de fe activa. Una de las virtudes de Tesalónica entonces era su fe. Pablo reconoce que la fe es uno de los frutos. Es algo que nosotros damos como un fruto visible de la gracia de Dios. Es cuando Dios llega a tu corazón, es cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Ahí en ese momento llega esa fe también a tu corazón, llega esa fe a tu vida, y entonces empiezas no solamente a quedarte con eso, con haber recibido a Jesús, sino que quieres hacer algo más. Y por ello en Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, aquí Pablo hace recordar sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Él aquí está recordando de cómo esta iglesia fue convertida al cristianismo, y que esa obra de vuestra fe es el trabajo de vuestro amor. Ellos tenían también ese valor que Presencia de Dios también tiene: amar a Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento que el Señor nos habla? Que tenemos que amarle a Él con todo, ¿qué dice? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente
y con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero también dice, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces aquí vemos que Pablo aquí reconoce que esta iglesia está trabajando esa obra de vuestra fe. Es decir, que no se quedaron solamente con recibir a Jesús, sino que empezaron a activar esa fe. ¿Cómo la activaron? Amando a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, predicando el evangelio a aquellas personas que no conocían de Jesús. Y así se fue dando entonces el crecimiento de esta iglesia en Tesalónica. La fe es el principio y fundamento de toda la vida de un cristiano. Es que no podemos dejar la fe a un lado, porque la fe es nuestro fundamento. Pero la fe no es únicamente un sentimiento que yo siento acá internamente. La fe es una fuerza de parte de Dios, es una fuerza divina que entra a tu corazón y que te activa y que no te deja estar quieto, sino que quieres hacer algo más para el Señor. Transforma tu vida. Por medio de la fe, los cristianos de Tesalónica recibieron el evangelio. Aquellos hombres que arrastraron a Pablo y a Silas, aquellos hombres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ellos recibieron el evangelio de Jesucristo y fueron abrazados por ese mensaje glorioso, ese mensaje salvífico, salvador y liberador. Ellos empezaron a experimentar algo sobrenatural en sus vidas. Y en 1 Tesalonicenses 1:5 dice: y pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Diga conmigo: yo recibo ese poder de parte del Señor para mi vida. Y dice: en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí Pablo también da testimonio de que esta iglesia no solamente recibió el evangelio, recibió a Jesucristo en su corazón, y también ellos activaron esa fe, sino que también aquí la pusieron en práctica por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy, iglesia, el Señor te llama a que recibas ese poder maravilloso, ese poder que viene de parte de Él a través del Espíritu Santo, y que no nos quedemos solamente en la iglesia. Tenemos que salir a buscar a aquellos que andan perdidos, a nuestra familia primeramente, así como lo hicieron los de la iglesia de Tesalónica. En 2 de Tesalonicenses 2:13-14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Diga conmigo: el Señor me escogió desde el principio para salvación. Así es, amado, así es, amada, así es, jóvenes. Dios te ha escogido desde antes para salvación, mediante la santificación por medio del Espíritu Santo. La santificación, aquí también se ve parte de ese proceso. Es decir, soy salvo, pero en ese camino tengo que santificarme todos los días. Y eso es lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Dice: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Cuando yo leía esta porción de la palabra, decía: eso tenemos que hacer, iglesia. Somos salvos, pero no nos vamos a quedar solamente con esa salvación nosotros. Vamos a activar esa fe. Vamos a ir a amar a Dios y vamos a ir a amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo. Pero no solamente ahí,
sino que también vamos a santificarnos por medio del Espíritu Santo. Y la fe en la verdad. Alguien me decía, pastor, pero ¿qué es la verdad? Bueno, en estos tiempos muchos quieren tener la verdad. Muchos quieren decir, yo tengo la verdad. Pero yo te puedo decir con todo el corazón que la verdad está escrita en este libro y se llama Biblia, la palabra de Dios. Y aquí nosotros nos anclamos en todo lo que hacemos. Aquí está nuestra verdad. Entonces el Señor nos está escogiendo para que entremos en ese proceso de crecimiento. La fe los reunió y constituyó la unidad de esos creyentes de Tesalónica. La fe. La fuerza activa de la fe les ayudó a crecer espiritualmente. Y eso es lo que tiene que unirnos, iglesia. Eso es lo que tiene que darnos el poder para seguir adelante. La fe en Jesús, en que estamos en la verdad. Y si estamos en la verdad nos hará libres para seguir avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo está con nosotros. Vamos a resistir al mal en el nombre de Jesús. Vamos a resistir las persecuciones. No sé, tal vez más adelante, pero no nos importa, porque lo que nos une es la fe en Jesucristo. Somos uno en el Señor y somos un cuerpo y Él es la cabeza. Cuando Él es la cabeza, Él nos guía. Pero cada quien en esta iglesia es importante. Es importante para el Señor, porque unos tienen unas habilidades y otros tienen otras habilidades. Y todos somos parte de ese cuerpo. No todos pueden ser piernas, ¿verdad? O todos quieren ser manos. No. A cada quien Dios le ha dado un ministerio. A cada quien Dios le ha dado un don, una habilidad para que nos desarrollemos en ella. Así es que, iglesia, seamos como los de Tesalónica. Ellos fueron influencers en su época, porque dice que fueron escuchados en Macedonia, es una gran región, y Acaya, y más allá. En segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Cuando yo leía esta porción, algo impactó mi corazón. Yo te hago esta pregunta en esta mañana: ¿eres digno de su llamamiento? ¿Eres merecedor de ese llamamiento? Alguien puede decir: pastor, la verdad es que yo no soy merecedor, tengo que cambiar muchas cosas. Pero sabes, a Dios lo que le interesa es tu corazón. Si tú quieres hacerlo, si tú estás siendo llamado hoy de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, el Señor te hace este llamado para que le cumplas, para que hagas un pacto con Él, para que le digas: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo soy merecedor de tu llamado. A pesar de, sé que en ese proceso me vas a ir cambiando como tú quieres, pero aquí estoy. Dice la palabra: porque nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es lo que anhela el Señor en ti. ¿Sabes qué es lo que anhela el Señor en ti? Lo que dice este verso: Él anhela cumplir un sueño en ti, un propósito en ti. Dios anhela cumplir algo en ti, un propósito de bondad, de la obra de esa fe que has creído. Pero aquí como que alguien me puede decir: pastor, pero es que aquí como que la Biblia se contradice, porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No, es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que cuando tú recibes al Señor Jesús, el Señor transforma tu vida y empieza a cambiarte. Entonces no puedes quedarte ahí estancado. Tienes que hacer algo, y es lo que la palabra del Señor dice aquí: y toda obra de fe en su poder. Es el fruto de lo que Dios va a hacer en ti. ¿Cuántos dicen amén? Algo maravilloso Dios quiere hacer en ti.
¿En mi pastor? Sí. En ti, en todos. Amados, traemos esta palabra para nuestros días y la fe en Jesucristo debe seguir siendo la fuerza activa, interna, que nos anime a seguir adelante. La fe es lo que nos une hoy. Estamos aquí un buen grupo y gloria a Dios, bendigo la vida de cada uno de ustedes, la de su familia, de los jóvenes que veo acá buscando al Señor. Y es lo que Dios anhela, es lo que Dios quiere. Vivimos en un tiempo donde los cambios y los riesgos, las incredulidades, los conflictos, las aflicciones, muchas veces la razón se rinde ante la realidad. Y trata esa razón de convencernos de que el pecado, la violencia, la injusticia, la maldad triunfan. Pero eso no es cierto. Frente a eso nos levantamos. ¿Cuántos dicen amén? Como cristianos nos vamos a levantar, como aquellos seguidores de Jesús nos vamos a levantar. Vamos a echar mano de nuestros recursos poderosos. ¿Cuáles son esos recursos poderosos? La fe para creer, la fe para confiar, la fe para decirle alto a Satanás: hasta aquí llegaste. En el nombre de Jesús, así como esa iglesia de Tesalónica recibió el mensaje, pero también recibió un mensaje de poder, en el nombre de Jesús, para vencer al enemigo, para vivir una vida en la certeza de Dios. Es que tenemos que creer lo siguiente: Dios sigue siendo el Señor de la vida y de mi vida y el Señor de la historia. Él sigue teniendo el control, aunque muchas tendencias se levanten. Quiero decirles: el Señor es nuestro Salvador, es nuestro proveedor y Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra más adelante: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez no lo ves hoy, con estos ojos naturales tal vez no lo ves, pero si le crees a Dios con fe, vas a ver lo que tus ojos naturales no ven hoy. Vas a ver lo que Dios va a hacer en ti. Ese sueño de Dios, ese propósito de Dios en tu vida se cumplirá. En Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Señor y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe, o sea que nuestra fe tiene que tener obras. Pero no es para que me vean a mí: es que yo fui. No es eso lo que Dios quiere. Si alguien hace eso, pues esa va a ser su recompensa únicamente, el que fuera visto o el que se quiso dar a conocer. Ahí está. El Señor quiere una obra de vuestra fe, que trabajemos para el Señor, del trabajo de vuestro amor. Eso es lo que Dios quiere, trabajar de lo que sale aquí adentro. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas y con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ahora aquí viene una pregunta: ¿te amas tú? ¿Cuidas del templo del Espíritu Santo? El trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es en donde yo quiero que usted y yo lleguemos a esta conclusión de vuestra constancia. Es decir, digámosle al Señor, levantando nuestras manos: Señor, seré constante. Porque la palabra lo dice: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí,
A pesar de cualquier circunstancia, amados, a pesar de cualquier problema, seré constante buscándote a ti. Seré constante en la esperanza, no en la esperanza de mi jefe, no en la esperanza de la chequera, no en la esperanza tal vez de la tía que tiene dinero. No, la esperanza en nuestro Señor, que dice Jesucristo. Oh, sí, Señor. El amor de Dios y el amor de sus hijos es una señal visible para el cristiano. La fe también se muestra en la forma en que nos relacionamos con los demás y les servimos con amor. Nuestra iglesia debe ser una iglesia en donde esta comunidad de creyentes aprenden a darse la bienvenida a unos a otros. Si es que aquí el hermano no le hablo porque me cae mal. No, amados, debemos de aceptarnos y a escucharnos los unos a los otros. Empecemos aquí en la casa a compartir sus historias de fe, tal vez a compartir tal vez alguna experiencia de vida, tal vez a superar nuestros propios conflictos. Aprendamos, iglesia, a los hermanos de Tesalónica. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros y a practicar la reconciliación. Oh Espíritu Santo de Dios, sé que estás aquí y estás visitando a cada hermano, a cada persona que está en este auditorio. Y a ti que me escuchas, a ti que me ves también a través de esta transmisión, hay una palabra, hay un llamado a tu corazón. Iglesia, Dios no te dejará. A ti que estás viendo este programa, Dios no te va a desamparar. Repítelo, repítelo una y otra vez y créelo. No estás solo, amados. No estás solo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, iglesia, entendemos que a partir de ese momento debemos de comenzar a mirar a Jesús como alguien que tiene autoridad sobre mi vida y decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Te invito a que hagas conmigo una oración. Debemos saber que Dios tiene un propósito para ti. Tal vez en la circunstancia en que te encuentras, no sé cuál sea, te puedo decir: Dios tiene control de esa circunstancia. Solo tienes que acercarte a Él. Solo tienes que buscar su presencia. Y sabes, entonces Él empezará a guiarte, empezará a conducirte al camino correcto, al camino derecho, a donde tienes que ir, con la gente que tienes que ir, a cambiar lo que tengas que cambiar. Sabes, Dios escucha nuestro clamor. Lo leíamos al principio en Salmos 107. Y si tienes una Biblia, te invito a que leas el Salmo 107. Y ahí el Señor nos da la clave para poder ser escuchados, y es clamar el nombre de nuestro Dios a través de Jesús. Sí, si crees, al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Dios es más grande que tu ansiedad. Dios es más grande que ese problema en donde estás metido, más grande que tu depresión. Dios es más grande que tu necesidad financiera. Dios es más grande de eso, y Dios puede ayudarte a través de nuestro amado Jesús. Él restaura tu vida, y Él es capaz de restaurar tu hogar, es capaz de restaurar también tu familia en el nombre de Jesús. Si tomas
el paso de buscar a Jesús. Oh, sí, Señor. Entonces vamos a permitir que Él entre a nuestro corazón y empiece a cambiarnos. Él te va a mostrar que tienes que cambiar. Sabes, lo que Dios empezó ya en ti, lo que Dios ya empezó a tocar en lo más profundo de tu corazón, Él va a terminar de hacerlo. Y sabes, te vas a sorprender. Te vas a sorprender porque Dios es real. Si le crees, solo tienes que decirle ahí: levanta tus manos al cielo. Iglesia, levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, dame las fuerzas para seguir adelante, querido Dios. Te necesito. En tus manos coloco mis preocupaciones, en tus manos coloco mis problemas. Descargo, Señor, esa pesada carga que he traído y la pongo en tus manos en este momento. Las pongo al pie de la cruz. En tu poder, Señor Jesús, me refugio. Coloco, Señor, mi camino, mi andar en ti para que tú me ayudes. Mis direcciones, mis objetivos, mis metas, mis sueños, todo te lo pongo en tus manos. Iglesia, unámonos en este clamor para pedirle al Señor dirección para nuestra vida. Lo necesitamos. Podemos decirle al Señor: te necesito, iglesia. Si tú también le puedes decir allá en ese lugar en donde estás, le puedes decir: sí te necesito, Señor, sí te necesito. Ora conmigo en este momento. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. No tengo otro camino. Mis fuerzas hasta aquí llegaron. Ya no puedo más. Pero hoy puedes decirle al Señor: Señor Jesús, perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame esas fuerzas para seguir. Dame esas fuerzas para seguir adelante. Hoy te hago parte de mi vida. Hoy te hago parte de mi ser. Y sabes, creo que lo mejor está por venir a mi vida y también a mi familia, también a lo que yo quiero hacer en el futuro. Quiero cambiar. Te recibo ahora, Señor, como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. También a ti que has hecho esta oración. Si no tienes una iglesia a donde asistir, te esperamos aquí en Presencia de Dios, Calzada San Juan. Estamos sobre la Calzada San Juan 34-73 de la zona 7. Y te esperamos siempre con los brazos abiertos. La palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir y hoy continuamos con la serie Influencers de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Impulso Positivo. Estamos en la serie Influencers de la Palabra de Dios. Y el tema de hoy, Yanni, es Filemón. Filemón, tremendo nombre. ¿Quién de nosotros podría imaginarse que Filemón tiene una gran historia en la palabra de Dios? No conocemos mucho de este hombre, pero las pistas que nos deja el relato bíblico, Yanni, nos hacen determinar que fue una persona importante en la iglesia de Colosas. Así es, Filemón
fue conocido como un gran colaborador del cristianismo. Así es, Jenny, con una buena reputación y un estatus económico acomodado, estaba dispuesto a la obra del Señor, estaba dispuesto a trabajar para el Señor después de haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces él estaba haciendo esa influencia en su comunidad al reunir, imagínate tú, los nuevos cristianos en su casa. ¡Wow! Era un gran hospedador, Sammy. Imagínate, Filemón fue conocido como un hombre con recursos económicos y muchas posesiones. Imagínate que estuvo dispuesto a compartir la palabra de Dios, abriendo las puertas de su casa. Creo que deberíamos en este tiempo en la iglesia, Sammy, deberíamos de ser más como Filemón. Deberíamos haber más Filemones y Filemonas. Yanni, estamos hablando de influencers de la palabra de Dios y creo que Filemón pues fue parte de esto. Él empezó a influir en su comunidad. Yanni, influencers es un término muy de moda, ¿verdad? Y que muchos quisieran ser esos influencers. Me refiero a esos influencers, Yanni, quienes captan una amplia audiencia a través de las redes sociales, como tú decías, y desde donde influencian el pensamiento y las acciones de los demás. Bueno, ¿quién diría que Filemón fue ese influencer en su comunidad? ¿Sabes? Realmente se menciona muy poco de Filemón, casi que no se habla en la iglesia de Filemón, pero debemos aprender mucho de Filemón. Claro que sí, fíjate que Pablo le escribe a Filemón por un asunto personal. No sabemos si la iglesia estuvo enterada del hecho o de esta situación. Lo más probable es que sí, pero Filemón había tenido a un esclavo que se llamaba Onésimo, quien en un acto de traición robó algunos bienes de su amo y escapó. Bajo la ley romana conlleva pena de muerte, Yanni. Uno de los temas que resaltan en el contexto de lo que estamos hablando es la esclavitud. En la carta a Filemón, Pablo resalta los principios cristianos en cuestión de las relaciones por sobre las condiciones de la cultura y las leyes de la época. Pablo es un judío erudito y Filemón es un gentil, como decíamos a un principio, prominente, y Onésimo es la más despreciable de las personas en este momento, un esclavo fugitivo y probablemente ladrón. Onésimo, siendo un fugitivo, conoció a Pablo, fíjate, Yanni, quien le compartió el evangelio y le convenció de regresar a Filemón. Wow. Como corresponde a un cristiano, ¿verdad? Enfrentar las cosas. Pero ante el temor que Filemón tomase represalias, las cuales tenía derecho de tomar, ¿verdad? Porque le había robado. Claro, y era su amo. Pablo envía a Onésimo junto a la carta de Filemón que ya conocemos. En todas sus cartas, Pablo siempre da una exhortación, Yanni, a practicar el amor de Jesús. Y la carta a Filemón no es la excepción. Pablo encuentra la solución del problema en la práctica del amor, en la unidad que tenemos con Jesucristo. Es decir, que Pablo le está instruyendo a Onésimo y diciéndole: tienes que regresar, reconocer lo que hiciste y demostrar que ahora eres un hombre nuevo, que tienes a Jesús en tu vida. Y lo dice la palabra en Filemón 1 y el verso 10. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Vaya, vaya, ¿tú te imaginas? Me voy a poner en el lugar de Filemón. Qué impresionante carta de Pablo. Luego que era su esclavo, que le robó, que se fugó, ahora recibe una carta de Pablo diciéndole que es como un hijo. ¿Sabes? Filemón era un hospedador, Sammy, y había hospedado a Pablo
en una obra misionera en su casa. Así es. Es decir que Filemón estaba también recibiendo una instrucción de alguien que le había enseñado de la palabra de Dios, también estando en su casa hospedado, o sea, Pablo. Y yo me imagino la reacción de Filemón. En el 17 le dice: si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. ¡Wow! Tremenda confrontación. Y saben, iglesia, debemos aprender algo de lo que la palabra nos está hablando hoy a través de Filemón y a través de Pablo y a través de Onésimo. Primero es que Onésimo tenía que regresar para pedir perdón y demostrar con su testimonio que estaba arrepentido y que tenía ahora una nueva vida en Cristo Jesús. Y dos, la actitud de Filemón: perdonar a esa persona a quien él sin duda le tenía mucha confianza. Imagínate tenerlo en su casa como esclavo. Se llega también a tener una relación de confianza. Alguien que lo traicionó, alguien que posiblemente le robó algo que era muy valioso también para él. Así es, en este pasaje bíblico podemos ver que el cristianismo enseña la igualdad esencial de las personas, no haciendo diferencia en una condición social. No promueve la confrontación de los sistemas políticos y sociales, ¿verdad, Yani? Sino la transformación del individuo y la sociedad por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en Cristo, su condición pasa a un segundo plano. En Cristo, el esclavo es libre. Amén. Yo entiendo que Filemón sí lo recibió, Sam. Definitivo. Porque Pablo manda una carta escrita, una instrucción, y la Biblia enseña que Onésimo va acompañado de la carta de Pablo, es decir, que sí llega a Filemón. Así es, Filemón tenía un derecho legal de matar al fugitivo, pero ¿qué hizo? Bueno, no sabemos, pero el hecho de que esta carta permaneciera nos hace creer que le perdonó. Filemón tomó la decisión correcta, demostrando ser entonces un cristiano verdadero, alguien que fue capaz de perdonar a pesar que Onésimo era su esclavo. Y sabes, a mí me impresiona mucho lo que Pablo también escribe en Colosenses 4:9. Sí, dice de esta manera: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo haré saber. ¿Sabes? Aquí podemos aprender algo más. Pablo está describiendo a Onésimo no solamente como un hijo, ahora dice fiel y amado hermano, y luego dice que él va a llevar el mensaje de lo que está sucediendo donde Pablo se encuentra. Es decir, ahora Onésimo se convierte en un mensajero, alguien de confianza. Debemos aprender algo muy importante, Sammy: lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Luego de ser un esclavo y un ladrón, alguien que se equivocó, ahora resulta ser que Onésimo ha sido transformado y Filemón lo recibe sin duda a causa de la carta de Pablo. Un hombre entonces, Sammy, perdonador, alguien que entiende lo que Dios puede hacer a través de Jesucristo en la vida aún de aquellas personas, Sammy, que nos han traicionado y que nos han fallado. Algo que también tenemos que aprender de Filemón es que este hombre, como tú decías, perdonó. Me imagino que él, después de que este hombre era su esclavo, pues lo trató como alguien libre, porque él ya no lo recibió como un esclavo, lo recibió como un hermano. Wow. En la fe. ¡Qué tremendo! Y mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Debemos entonces recibir a Jesucristo en nuestra vida
y sin duda experimentaremos la plena libertad de su amor en nuestra vida. Yani, sabemos que la esclavitud continuó durante muchos años en esa época después de este incidente, pero la evidencia bíblica, es decir, la carta, la decisión de Filemón de perdonar, fueron trascendentes para que la historia de la humanidad diera un giro contrario, para que un día la esclavitud fuera abolida. Es impresionante, Sammy, realmente lo que aprendemos en la carta de Filemón. Yo creo que solo con el nombre, pues casi ni se menciona, ¿verdad? ¿Quién diría que Filemón llegaría a ser un influencer en su comunidad y en la historia bíblica? Podemos aprender entonces mucho de él. Iglesia, si Jesucristo ha llegado a nuestra vida, hoy debemos atesorar esa palabra escrita por Pablo, esa actitud de Filemón y también la humildad de Onésimo y la valentía que tuvo de reconocer y de volver hacia su amo, testificando que su vida había sido transformada. Eso es lo que Jesús, Sammy, puede hacer con nosotros. Quizá uno de nosotros podríamos decir, si alguien me traicionó o me hizo lo que Onésimo le hizo a Filemón, yo no lo perdono, yo tengo el poder y la autoridad sobre él. Realmente, Sammy, eso es una mentira del enemigo que todo cristiano hoy debe entender. Hemos sido llamados a vivir en libertad y para eso debemos perdonar. Así como Cristo perdonó nuestros pecados, Sammy, así nosotros debemos perdonar a los demás. Así es, Yani, el perdón de Filemón servirá de ejemplo precedente, no solamente para estas ocasiones, sino en todo tipo de problemas, circunstancias similares u otras, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender lo que hizo Filemón, perdonar y ser esa influencia con los que están a nuestro alrededor, perdonando. Porque muchos a veces siguen en ese círculo de rencor, ira, porque no han perdonado, se aíslan de las demás personas. Cuando viene el perdón, empiezas entonces a ser esa influencia de bien. Creo que es importante pensar y reconocer cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, no vuelvo por otra. Creo que en lo personal a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero en realidad cuando hemos dicho no vuelvo por otra es porque estamos condicionando ese perdón, pero hoy hemos aprendido que perdonar nos trae libertad y nos permite compartir el amor de Jesús. Así que te invitamos para que te atrevas a perdonar, eso te trae libertad y te dará la oportunidad de compartir el amor de Jesús con otras personas. No vale la pena vivir ya en esclavitud porque Cristo nos ha hecho libres. Así es, te invitamos a ti y a toda tu familia para que juntos aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos en presencia de Dios. Así es, te esperamos acá en Calzada San Juan 3473, zona 7, Ciudad de Guatemala. Y por supuesto, nos puedes también visitar todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Será de grande bendición saludarte en este lugar. Y si no tienes una iglesia a donde asistir, te esperamos con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.